Vamos a ver la introducción a la reflexión y a la refracción. Aquí tenemos un rayo de luz. Si tenemos una reflexión, en la reflexión, aquí con el ángulo con el que llega es el mismo ángulo con el que va a salir. Aquí con respecto a esta vertical. Entonces, esto es θ y este es el ángulo de incidencia y es igual al ángulo de reflexión. Este es de reflexión especular y ocurre, por ejemplo, en los espejos. Y es cuando la reflexión es completamente perfecta y entonces vemos todo como, lo vemos todo bien, o sea, una persona se refleja en el espejo. Pero cuando tenemos reflexión difusa, entonces esto es, por ejemplo, en una superficie que está como rugosa o así, no plana como en un espejo, y entonces el ángulo de incidencia no va a ser igual al ángulo de reflexión. Y esto es la reflexión que vemos en todos los objetos. Por ejemplo, si vemos una planta, la vemos verde y es porque llegan los rayos de la luz y todos son absorbidos salvo el verde, y ese se refleja, pero se refleja a un ángulo distinto al ángulo de incidencia. Entonces esta es de reflexión difusa y la única que es la que vemos en el espejo, esta es la reflexión especular. Muy parecida puede ser la reflexión en el agua, ahí esa se puede parecer a la reflexión del espejo. Cuando tenemos la superficie rugosa es cuando vemos los objetos, pero a veces tenemos, por ejemplo, un libro y a veces le vemos ahí como blanquito, que decimos, es que se está reflejando la luz y es así como un brillo que le vemos. Entonces está el libro así todo, digamos, morado, y aquí en esta parte vemos como un circulito blanco y decimos que es la luz que se está reflejando. Aquí es porque todo esto morado es reflexión difusa y esta parte que es la brillante que vemos blanca es la reflexión especular. Entonces podemos tener los dos tipos de reflexiones en el mismo objeto. Y ahora la refracción es cuando cambiamos de un medio a otro. Por ejemplo, digamos, esto puede ser aire y esto puede ser agua. Y entonces llega aquí el rayo, pasa al otro medio y se dobla. Entonces tenemos este ángulo es el ángulo de incidencia, y tenemos este ángulo que este es el ángulo de refracción. La relación entre estos dos es que el seno de θ1 por el índice de refracción, ahorita vamos a ver qué es el índice de refracción de este medio, es igual al índice de refracción de este medio por el seno del ángulo de refracción. Entonces el índice de refracción n es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad del objeto en este medio o en este medio. Entonces, mientras más rápido puede viajar este rayo, por ejemplo en este medio, si aquí es más rápido, entonces quiere decir que su índice de refracción es más lento. Y esta parte es como muy importante porque casi siempre hay confusión en esto. Mientras más velocidad, mientras menos velocidad, el índice de refracción va a ser más grande. Entonces en el agua que tiene un índice de refracción de 1.33 y el aire es más o menos como si fuera vacío, entonces es 1. El agua tiene un índice de refracción más alto, y eso es porque los rayos de luz viajan más lento en el agua que en el aire. Entonces, bueno, aquí lo podemos arreglar para tenerlo con esto, pero es más funcional tenerlo así con índice de refracción. Cuando pensamos en la refracción, podemos hacer la analogía de, este es un rayo, pero podemos ponerlo como si fuera un coche. Así, viene así, y cuando llegue aquí, estas llantas, digamos, del lado derecho, van a chocar primero. Entonces estas llantas se van a quedar como aquí más o menos quietas, van a estar frenando, y estas llantas del lado izquierdo todavía van a seguir. Entonces vamos a tener que el coche se dobla así, y entonces así es como sabemos hacia dónde se va a doblar el